Muy buenas a todos los seguidores de For Atletismo. Tenemos las Hoka One One Evo Mafate para analizar. Una de las zapatillas que más ganas tenía de probar esta temporada y no me han decepcionado en absoluto. Considero que es una de las mejores zapatillas del año y no estoy hablando solo de trail running. La verdad es que es una gozada correr con ellas en todo tipo de terrenos de trail en larga distancia. Si bien es una zapatilla que no va a valer para todo el mundo y hay que tener en cuenta ciertas cosas, para los que nos hemos podido adaptar a esta Evo Mafate, la verdad es que es una absoluta maravilla y el referente a seguir por otras marcas para diseñar zapatillas de larga distancia. Tenemos una media suela que impresiona un poquito a primera vista, 33 milímetros talón, 29 milímetros antepié, 4 milímetros de drop, pero que gracias al sistema Active Foot Frame, digamos que el pie va acunado y no va sobre esta zona. La verdad es que el pie reposa aquí, más o menos donde termina la línea negra, y todo lo que vemos por arriba no es más que una sujeción lateral en el pie, tanto de la plantilla como del pie. Así que el pie tiene una sensación de estabilidad muy grande. Si bien es una zapatilla con unos perfiles altos, no es una zapatilla con unos perfiles tan altos como pueda parecer. Materiales de media suela, EVA moldeada y Airbound, que es el sustituto del Airmat, que es una EVA mezclada con goma que utiliza Hoka, en concreto en esta Evo Mafate. La EVA es principalmente el material que vemos en la mayoría de la media suela, 50 grados de dureza, bastante agradable cuando corremos con ellas. Y luego el Airbound se sitúa en la parte baja, lo que vemos en azul. Es un material un poquito más duro, 3 grados más de dureza, porque va mezclado con goma para hacerlo más resiliente y con más respuesta. Vemos que en la zona del arco, que es la zona, además de objetiva de aterrizaje de esta Evo Mafate, ya que es una zapatilla de 4 milímetros de drop con un rocker marcado, esta zona es donde vemos más marcada la presencia del Airbound y tiene su lógica no solo para que al aterrizar no se nos hunda tanto el pie, también controla un poquito la pronación o la amortiguación natural del pie con la articulación subastragalina. Digamos que después de 100 kilómetros corriendo, si tenemos un movimiento de la articulación para amortiguar, al final quizá nos vamos a tener un cansancio extremo provocado por ese trabajo extra de la articulación subastragalina, y que el Airbound va a frenar y va a hacer que recupere también antes su posición. Así que todos los tendones y músculos asociados a ese movimiento de amortiguación natural del cuerpo no se van a estresar tanto. Es por eso la presencia del Airbound tan marcada en el arco interno. Vemos que también la zona delantera tiene más perfil en cuanto a volumen el Airbound que en la zona trasera, que es más finito. Y es que cuando aterrizamos de talón o de medio pie, es la EVA la que va a dar la amortiguación. Como digo, es la más blandita, va a ser más agradable, y según vamos avanzando en el ciclo de pisada vamos a encontrarnos más Airbound, porque al ser la Evo Mafate una zapatilla perfectamente apta para competir en medias y largas distancias, nos vamos a beneficiar de no tener un hundimiento tan grande en la parte delantera y sobre todo de tener algo más de rebote a la hora de impulsarnos. Es una zapatilla muy ligera para su apariencia. Como vemos, tenemos un tanque delante de nuestro, pero con el peso de una bicicleta. Son 270 gramos en talla 9, 305 en talla 10,5, por lo que no es ni mucho menos una zapatilla que nos vaya a pesar después de muchos kilómetros, ni nos vaya a lastrar en nuestra zancada. Es una zapatilla que además tiene una forma enmecedora que va a facilitar la entrada y la salida del pie cuando apoyemos con el suelo. Tiene la tecnología
Early Stage Meta Rocker, que lo que significa, vemos que tiene un pequeño biselado, no muy marcado. Digamos que la forma enmecedora se produce más en esta zona delantera. Y el Early Stage Meta Rocker lo único que nos indica es que digamos el repunte de puntera empieza muy pronto. Empieza justo en esta zona, a partir de aquí no tenemos contacto con el suelo y tenemos un repunte marcado. Hay otras zapatillas con el Late Stage Meta Rocker que esta zona tiene contacto con el suelo todavía y el repunte de puntera empieza aquí, en vez de aquí como vemos en las Evo Mafate. Es una zapatilla que se mueve muy bien, dinámicamente es muy agradable a pesar de su volumen. Pasamos a analizar la suela, una suela muy agresiva, más agresiva que por ejemplo en la Speedgoat 2. Es una zapatilla que se adapta a muchos terrenos, dos materiales, Airbound en color azul. Como veis, muy blandito, como digo, 53 grados de dureza. Pero lo que veis en amarillo es Vibram Mega Grip, ya más que comprobada su durabilidad y su agarre, incluso en mojado, en muchas zapatillas de trail, y en esta Evo Mafate no es diferente. Vemos que tiene unos tacos muy agresivos en la parte delantera, especialmente estos centrales van a ser los que nos den ya no solo incluso agarre en todo tipo de superficies, nos va a clavar en el terreno, sino que van a aportar algo de amortiguación. La amortiguación delantera de la Evo Mafate es espectacular, no solo gracias a los compuestos de media suela, sino a la geometría del taqueado Vibram Mega Grip. Es una zapatilla que se puede utilizar en todos los terrenos. No es una zapatilla a la que metería un volumen muy grande corriendo en roca, pero en caminos con roca no tiene ningún problema. Por ejemplo, en la prueba escrita he dicho que no le metería más de un 15% del entrenamiento en roca, digamos en terrenos demasiado técnicos, pero es una zapatilla que en bosques, en caminos, en bajadas, en todo tipo de terrenos, incluso en barrillo no muy profundo, se defiende muy bien. Es una zapatilla que da muchas garantías. La gran plataforma y la amortiguación es una seguridad cuando bajamos, porque el pie no se nos va a mover lateralmente, vamos a tener el suficiente grip para no resbalarnos, y es una zapatilla que en bajadas, incluso a ritmos rápidos, da muchísima confianza, pero es que en subidas todos estos tacos que vemos van a morder muy bien el terreno. El principal terreno por el que he corrido con ellas es tierra con mucha hojarasca, muchas ramas, etcétera, etcétera, y han funcionado de lujo. Sí que es cierto que la zona media, si le metemos mucha roca, vamos a tender a destrozar todos estos tacos de Airbound, pero como digo, los tacos de Vibram Mega Grip van a aguantar bastante bien. Es una zapatilla relativamente duradera y que está diseñada para ultra trails y no vais a tener problemas. Es una zapatilla que yo calculo que le voy a sacar 750, 850 kilómetros sin mayor problema con mis 75 kilos de peso. Es una zapatilla ideal para corredores de 70 kilos hasta 95 más o menos. Aguanta muy bien el peso a pesar de su ligereza. Es cierto que hay otras opciones dentro de la casa, incluso más aptas para pesos pesados, pero no tengáis ningún problema en utilizar la Evo Mafate porque tenéis suficiente amortiguación y estabilidad, incluso agarre para gente de 95 o 100 kilos sin ningún problema. En el upper vemos un material que denominan Matrix. Es una poliamida de alta resistencia que va acompañada por hilos de Kevlar que se hilan conjuntamente. Vemos todos estos hilos verticales que vemos en dos colores, son hilos de Kevlar. Los longitudinales, no sé si lo vais a poder apreciar, también son hilos de Kevlar. Pero tanto la poliamida de alta resistencia como el Kevlar que utiliza este material Matrix son totalmente garantía de durabilidad. No vais a romperlo, es muy difícil que lo podáis romper. Si rompéis esta zapatilla, la malla de esta zapatilla, vais a romper absolutamente todo.
Es algo áspero, no es una zapatilla con un upper súper agradable o súper confortable. Es un material con muchísima estructura y al que hay que tenerle en cuenta algunas cosas. No sé si lo vais a poder apreciar. Esta zona ya tiene la arruga marcada. Es muy importante que esa arruga se amolde a vuestro pie o a cómo se mueve vuestro pie cuando corráis con ella, porque si esa arruga se va a quedar marcada y puede llegar a molestarnos si no va perfectamente alineada con cómo dobla nuestro pie. No es un problema que vaya a darse muy habitualmente, pero es un problema con difícil solución. Como digo, si veis, aquí empieza la arruga. Si esta arruga no se alinea con vuestro pie, donde flexa vuestro pie, vais a tener un problema. No es una zapatilla donde haga mucho hincapié en la flexibilidad. No es una zapatilla que necesite flexibilidad, ya que el repunte de puntera, la forma enmecedora, va a sustituir la necesidad de esa flexibilidad, pero dentro de lo que es una Hoka no tiene mala flexibilidad, porque es una zapatilla relativamente blanda. Pero bueno, la flexibilidad no es algo de lo que me preocuparía con este tipo de zapatillas. La lengüeta es una lengüeta que me ha sorprendido bastante. Es una lengüeta muy fina. Como veis, muy agradable en el contacto con el pie. No creo que pueda llegar a rozaros. Incluso se queda, como veis, doblada. Es una lengüeta que tiene agujeros, muy ventilada. Si os metéis por zonas con mucho agua o mucha porquería, quizá pueda entrar por ahí. Pero la verdad es que se agradece en el peso global de la zapatilla, en la confortabilidad. Es una lengüeta que no va a molestar ni va a generar calor. Respecto al contrafuerte de talón, es un contrafuerte bastante rígido, elevado. No tiene muchos lujos en los acabados interiores, como veis. Pero es una zapatilla que se defiende bastante bien, no molesta en absoluto ni el contrafuerte ni tiene ningún problema con los acabados interiores. Sí que es una zapatilla que una vez que entra el agua es muy difícil que se evapore. Es una zapatilla que puede tornarse un poco calurosa, sobre todo si corremos con temperaturas altas o tendemos a tener unos pies que nos suden mucho. Aunque tiene la lengüeta perforada, pero todo el material Matrix no es el más, digamos, ventilado o mejor ventilado del mercado. En cuanto al tallaje, es un poquito complicado. Es quizá una de las cosas que hay que tener en cuenta, asegurarse de que la talla que elegimos nos queda bien, porque, por ejemplo, esta es media talla más de la que suelo utilizar. Me queda un poquito larga, pero bastante bien, sin ningún problema. Hay que asegurarse que esta arruga se dobla con la forma de nuestro pie. Si la elegimos en nuestra talla habitual, hay que tener en cuenta que esta zona puede resultar un poquito estrecha, así que si eso nos molesta, media talla más, comprobar que se adapta esa media talla más a la comodidad que esperamos de una zapatilla para correr distancias muy largas. Pero en general el confort es bastante bueno, como digo. Quizás en temperaturas altas podría dar algún problemilla de sobrecalentamiento. En general, una de las mejores zapatillas del año, como he dicho antes, no solo de trail. Particularmente me ha encantado, es una de las zapatillas que más utilizo. Y nada, tenéis muchos más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.